Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos el programa de la próxima dimensión. En esta semana, el título del programa es nuestros hermanos, los animales en el mundo espiritual. Qué duda cabe que muchas personas, muchos hermanos de camino y hermanas hallarán tal vez exagerado el denominar a los animales nuestros hermanos. Sin embargo, tenemos que decir que no hemos sido los primeros en sentir que los animales eran nuestros hermanos. No hemos sido los primeros, los espíritas, en decirlo. Los espíritus superiores se lo explicaron a Kardec. Es errada ese concepto de que los animales son máquinas. Parece mentira que un científico, una persona que se consideraba sabia como Descartes, hubiese afirmado una cosa semejante. Los animales tienen sentimientos y los expresan a través de su lenguaje. Y son nuestros hermanos porque ahí también hemos estado nosotros. A lo largo de la codificación espírita explican los espíritus que todos vamos desde el átomo hasta el ángel. Antes de dar comienzo al programa propiamente dicho, vamos a hacer la oración como cada sábado, como en cada acto espírita. Siempre es bueno contar con la ayuda, la presencia de los hermanos espirituales, de los espíritus espíritas, como a mí me gusta llamarles. Para ello, os voy a solicitar que cerréis los ojos. Elevando el pensamiento hacia esas amplias regiones del universo, en donde podemos sentir la presencia de Dios nuestro Padre. También la mirada tierna y suave de Jesús. En esta noche, Padre, queremos pedirte que nos des coraje, que nos des arrojo para aplicar en nuestra propia vida
principios del espiritismo. A veces, Señor, quisiéramos divulgar muchísimo más esta doctrina consoladora. Y sin embargo, todavía no hemos comprendido que la mayor divulgación que se puede hacer de nuestra amada doctrina es siendo un vivo ejemplo de ella. Principalmente te rogamos, Señor, te ruego que seamos capaces de observar cada pensamiento, cada palabra, cada gesto, cada acción nuestra y ser francos y honestos a la hora de colocarlo entre las leyes de Dios o fuera de ellas. Así sea. Puede parecer algo muy repetitivo, pero sin embargo yo estoy convencida de que no lo es. La doctrina espírita está muy poco practicada y ese es el gran problema, y a veces muy poco comprendida por aquellos que intentamos practicarla. Intentamos cambiar los principios espíritas, las bases del espiritismo que están en esos 5 libros de Kardec, por sustituirlas por visiones, apreciaciones muy subjetivas de la misma. Es por eso, con muy buen criterio, que el CEI y las federaciones espíritas, entre ellas la española, con muy buen criterio, según mi humilde saber y entender, han creado esos cursos de doctrina espírita, esos cursos de estudio y educación de la mediunidad, a fin de que en todos los centros espíritas podamos aplicar los mismos criterios, huyendo de esas odiosas apreciaciones personales de la doctrina que a ningún buen lado conducen. Para practicar algo hay que conocerlo. Por eso es tan importante asistir a los cursos de doctrina espírita, estudio sistematizado de la doctrina espírita se llama, y también estudio y educación de la mediunidad, también al estudio sistematizado del Evangelio según el espiritismo. Eso es muy importante. Sabemos que es así. Pablo lo decía, el convertido de Damasco nos decía, creced en amor y en conocimiento, para que podamos aplicar el amor de modo que sea amor y no querer, y también para que huyamos de esos odiosos apegos que a veces confundimos con amor. Ahí, por ello, es muy importante que la persona
que quiere, que ve en el espiritismo un camino, su propio camino, su modo de vida, comprenda primeramente toda la doctrina espírita. E insisto que ello debe de hacerse en un centro y de manera reglada. Aquellas personas que deseen adquirir conocimientos espíritas deben de estudiar bien los 5 libros de la codificación espírita. El otro día, una de las personas que acuden a nuestros cursos, un alumno de la ciencia del espíritu, como yo les llamo, me preguntaba, ¿qué libro me aconsejas para iniciarme? Dije yo, no te voy a aconsejar uno, te voy a aconsejar 5. Y son los de la codificación espírita. Ahí tenemos toda la base y ahí, leyendo esos libros en principio y estudiándolos posteriormente, te darás cuenta si realmente el espiritismo es tu camino. Porque yo he preparado muchas personas, pero ¿cuántas de esas personas practican la doctrina? Ahí está el gran problema, la práctica, el segundo a segundo, orar y vigilar nuestros pensamientos. Ese es el principal problema. Sin embargo, estamos en el camino y si actuamos con buena voluntad, sin el odioso fantasma de la hipocresía y de los fariseísmos tan presentes en nuestras vidas, Dios lo que tiene en cuenta no son los resultados, que como sabemos son lentísimos, y sí nuestra perseverancia y nuestra constancia. El tema de esta noche os decía que son los animales en el plano espiritual. ¿Dónde van los animales al plano espiritual? Para ubicar a los animales, nuestros hermanos, en algún lugar del plano espiritual, primero tenemos que pensar en esa afirmación que hacen los espíritus superiores, Allan Kardec, en la codificación espírita, al decirnos que todos, absolutamente todos, vamos desde el átomo hasta el ángel. Los animales, los minerales duermen por mucho tiempo hasta que pasan al estado siguiente, que es el de los vegetales. El vegetal ya sueña y se encamina hacia el reino animal. Los animales ya cuentan con un principio espiritual rudimentario, pero principio espiritual al fin y al cabo. Y poquito a poco se encaminan hacia la humanidad, hacia el mundo de los hombres, poquito a poco. Del mismo modo que los hombres, una vez llegado a esa individualización del espíritu, del principio espiritual que es el espíritu, nos
encaminamos muy poquito a poco hacia la angelitud, que es nuestra última etapa. Todos hemos pasado, pues, por los distintos reinos de la naturaleza y en cada uno de ellos hemos ido recogiendo los aprendizajes. Dios no nos puso un tiempo determinado, nos ha dado la eternidad para ir poco a poco progresando. Nosotros, usted, yo, ya hemos estado en el reino animal. Ahí hemos aprendido todo cuanto podíamos recoger de ese modo de vida. Y una vez que hemos completado todos los aprendizajes que recogemos durante la vida animal, entonces en el plano espiritual se efectuaron por parte de los espíritus que se encargan de la evolución de nuestro planeta dirigidos por Jesús, practicaron determinados cambios, sobre todo a nivel del neocortes cerebral y los lóbulos frontales, y pasamos por esa transición que nos lleva hacia el hombre. Por esa razón, porque se realiza en el plano espiritual, no en la tierra, es por lo que el doctor Charles Darwin y el propio Wallace no hallaban ese eslabón que más conocido como el eslabón perdido, en el cual se partía de esos troncos de animales superiores para el hombre. Ese eslabón no era hallado por el doctor Charles Darwin ni también por el doctor Wallace. ¿Por qué? Porque hemos sabido, según las informaciones que los espíritus superiores dieron a Allan Kardec, que ese eslabón justamente, ese periodo de transición entre la animalidad y la hominidad está fuera de nuestro planeta Tierra. Esas transformaciones se realizan en el plano espiritual. ¿Cómo es eso? Para aquellos que podéis poner en duda la existencia de un cuerpo espiritual, además de un cuerpo físico, tenemos que decir que esto es algo que se descubrió en Rusia y por científicos rusos. Científicos rusos descubrieron el cuerpo espiritual. Ellos le llaman con otro nombre, no le llaman cuerpo espiritual, lógicamente le llaman cuerpo bioplasmático. Otros científicos, por ejemplo, le llaman modelador biológico, porque a través del perispíritu es que va surgiendo, va confeccionándose célula a célula el vestido, nuestro vestido, que es el cuerpo físico. También los animales, nuestros hermanos, tienen un principio espiritual rudimentario, no espíritu. ¿Por qué decimos principio espiritual rudimentario? Porque todavía no ha recogido todos los aprendizajes que debe recoger en el reino animal. Además,
por distintos informes que vienen del mundo espiritual recogidos en distintas psicografías, hemos sabido que los animales no están solos, tienen sus guías, sus instructores y también los espíritus, que son los agentes de Dios, velan tanto por su evolución en nuestro planeta cuando están reencarnados, como son recogidos a la hora de su desencarne. Claro, hay que distinguir dos grandes grupos de animales, por así decirlo, según lo que hemos podido saber del mundo espiritual. Aquellos insectos, los peces y determinados reptiles son ayudados en grupo, su evolución se realiza en grupo y en grupo son ayudados. Conforme van individualizándose los animales, entonces pasa a atendérseles de un modo más individual. Esto ocurre porque, insisto, que conforme el principio espiritual va adquiriendo experiencias, aprendizajes e individualizándose, es necesario, entonces se hace más necesario una atención más individualizada. En aquellos otros animales, por así decirlo, de tipo inferior, como son los insectos, los peces e incluso determinadas aves y reptiles, esa evolución se realiza más en grupo, porque no tendría sentido hacerlo de modo individualizado y pormenorizado, toda vez que en ellos la individualización prácticamente no existe y evolucionan y se conducen incluso en grupo. Nosotros lo vemos, las aves migratorias lo hacen en grupo, los peces también se mueven en grupos, los insectos lo mismo. Entonces no tendría sentido un trato individual de evolutivo. Eso vendrá más adelante en los mamíferos. Ahí ya tiene más sentido, ya hay una mayor individualización. Y dentro, queridos hermanos, de los animales mamíferos, tenemos también que distinguir, según hemos podido saber, dos grandes grupos, los animales salvajes y los animales domésticos. Los animales salvajes son también objeto de cuidado por parte de los espíritus. Y también, pero sobre todo, los animales domésticos. Porque los animales domésticos, aunque algunas veces nos da un poco la lata, como mi querido y amado gato, que esta noche le ha dado por maullar, no sé por qué razón, pues ellos están más cercanos al hombre, a nosotros. Por lo tanto, evolucionan mucho más. Realmente esos son los pasos de la evolución en los animales. Cuanto más rodeados estén de amor, de estima, de cariño, de cuidados, pues más evolucionarán, como es lógico y natural. En esto no son distintos de los hombres. La única diferencia entre los animales que ya tienen un grado de individualización, como son los mamíferos, y el hombre, es a través y por el cerebro, nuestro cerebro y el pensamiento. Los animales todavía no enlazan pensamientos. Su pensamiento no es continuo, no son capaces de hacer funciones de relación porque su pensamiento no es continuo. En nosotros los hombres sí, pero también no en todos los hombres
el pensamiento es del mismo modo. El grado de inteligencia es muy distinto entre la humanidad. Aquellas humanidades que acaban al principio, cuando nosotros iniciamos nuestro camino evolutivo en la raza humana, claro, no tenemos el mismo grado de inteligencia que ahora mismo, que estamos ya saliendo. Somos espíritus que si seguimos un poco, si nos esforzamos y abandonamos la práctica del mal, vamos a pasar a reencarnarnos en un mundo de regeneración. La propia Tierra lo será. Entonces, todo lo que estoy diciendo hay que entenderlo como una graduación infinita. Ni todos los animales también tienen el mismo grado de inteligencia, aunque todos tengan la inteligencia necesaria para atender aquellas funciones primordiales, aquellas necesidades del momento. Hay mucha diferencia entre unos animales y otros, e incluso dentro de las mismas especies de animales. Esto se comprende que hay distintos grados. También ellos, por lo tanto, tienen un cuerpo, teniendo un principio espiritual rudimentario, o sea, si un alma rudimentaria, se comprende que ese alma tiene que unirse al cuerpo físico a través de un cuerpo espiritual, igual que ocurre con los humanos. Por lo tanto, los animales, cuando pasan para el plano espiritual a través de la muerte, el fenómeno de la muerte, lo hacen el principio espiritual rudimentario acompañado del cuerpo espiritual, quedando el cuerpo físico aquí en la Tierra, igual que nos ocurre a los humanos. Los animales, hemos dicho que no tienen, no son máquinas, como aseguran algunas personas, ni están aquí para servirnos, aunque sí para ayudarnos, porque muchas veces nuestros hermanos los animales constituyen todo un ejemplo para nosotros los humanos. Su lealtad hacia nosotros, su fidelidad hacia nosotros está fuera de toda duda. El cómo cuidan a sus crías, a sus hijos, con qué amor y con qué violencia responden si alguien trata de hacerles daño, también está fuera de toda duda. Responden a sentimientos. Cuando nosotros les reñimos, ellos se ponen tristes. Cuando jugamos con ellos y los abrazamos, ellos están alegres y felices. No se puede decir que eso sea una máquina. Yo si abrazo esta pantalla del ordenador que tengo, la pantalla no sufre ningún cambio. Es una máquina. Pero cuando abrazo a mi gato, cuando abrazo a mi perro, ellos están contentos. Hay un cambio en ellos. El perro mueve la cola, el gato también. Se mueve por todas partes, se sube. Es decir, hay una respuesta ante un estímulo externo que excita los sentimientos. Hay una respuesta por parte de los animales, del mismo modo que responden con violencia cuando se ven atacados. Ellos se defienden. Entonces, no podemos pensar jamás que son una máquina. Eso es caer. Esas afirmaciones constituyen un
para quien las pronuncia constituye un ridículo espantoso. También en la codificación espírita los hermanos espirituales superiores nos hablan de que un día en la tierra las granjas serán respetadas como lo son hoy los hogares y dejaremos de nutrirnos de las vísceras y de la carne de los animales. Esto también es muy importante. Como experiencia personal os puedo decir que yo desde que leí los libros de André Luiz, en concreto hablando sobre lo que ocurría en el plano espiritual en los mataderos de nuestro mundo, el cómo los animales sufrían, cómo lloraban, de verdad que yo se me hace incapaz de poder tomar carne, porque sé del sufrimiento que esto constituye, aunque a decir verdad, yo nunca, siempre me ha horrorizado las matanzas de animales, siempre, siempre. Si cabe, todavía ahora supone un rechazo más al punto de que me horroriza siquiera ver comer carne. Yo no la toco. Y me horroriza siquiera ver comerla. Con esto no estoy queriendo decir que yo sea mejor que aquel que no la come, pero lo cierto y verdad es que conforme tomamos conciencia de que esa carne proviene del sufrimiento de nuestros hermanos los animales, yo no sé quién será capaz de comer carne. Yo desde luego no. Es una cuestión de toma de conciencia. No es una cuestión hasta de ser más elevado o menos, sino de toma de conciencia. Cuando van para el plano espiritual, cuando desencarnan, los animales van también para una colonia espiritual. Hay muchas personas, muchos espíritas incluso, que sacando de contexto, creo yo, y según mi humilde saber y entender, unas palabras, una contestación que aparece por los espíritus cuando Allan Kardec les pregunta a los espíritus superiores si los animales viven la erraticidad. Un espíritu errante es los espíritus cuando estamos entre reencarnación y la reencarnación siguiente, entre encarnación y encarnación, estamos en el plano espiritual. Y ahí todos, absolutamente todos los espíritus somos espíritus errantes, excepto, la única excepción la constituyen los espíritus puros como Jesús, porque ellos han alcanzado el estado de cuasi perfección, de pureza, y no tienen necesidad personal de reencarnar más veces. Si reencarnan, como hizo Jesús en la tierra, es porque constituye una misión, una ayuda para los demás. Hermanos que todavía estamos muy atrasados. Pero Jesús no tiene necesidad de reencarnar de modo personal porque Él ya ha alcanzado la pureza. Todo el resto, inclusive los espíritus superiores, están en la erraticidad porque los espíritus superiores tienen necesidad de reencarnar. Cuanto más se eleva el espíritu, más distancia hay entre reencarnación y reencarnación, al punto que espíritus hay que reencarnan cada 5 o 6 siglos, cada 8 siglos, cada 10 siglos, cada 1000 años, etc. Esto también está en relación con
con la elevación moral nuestra, reencarnaremos tantas veces como sea necesario, como dicen los espíritus, sin que haya un número determinado de veces. Pero lo cierto y verdad es que los espíritus muy elevados, pues cuanto más elevado es el espíritu, más años tarda en reencarnar de nuevo. Esto se comprende, porque la evolución en nuestro mundo es muy lenta, en nuestro mundo y en todos los mundos de pruebas y expiaciones. Entonces, imaginen un espíritu superior que viniese a reencarnar en la Tierra cada 50 años. ¡Qué horror! ¿Para qué? Si la humanidad vamos muy lenta en nuestra evolución. Es innecesario. Sería como, o todavía peor, que colocar un catedrático cuidando de un bebé. Por lo tanto, con nuestros hermanos los animales ocurre que pasan para el plano espiritual. Y dice el espíritu superior cuando Allan Kardec le pregunta si son espíritus errantes, si están en la erraticidad. Los espíritus superiores le contestan, están en una especie de erraticidad. Claro, no son espíritus errantes porque los animales no tienen todavía espíritu. Los animales tienen un alma rudimentaria que todavía no ha llegado a ser espíritu porque no han completado esos aprendizajes que completarán cuando abandonen el reino animal y pasen al reino mineral. Entonces, esa es la razón. También afirma el espíritu que esos animales reencarnan enseguida. Pero bueno, lo del tiempo, cuando lo ponen en boca los espíritus, tenemos que tener mucho cuidado con las interpretaciones, porque el tiempo es válido para nuestro mundo, pero fuera de la tierra, en el mundo espiritual, el tiempo es la eternidad. Aquí es el lugar que se mide por segundos y por horas, por días, por años, por meses, pero fuera de aquí, los espíritus el tiempo no lo miden así. Entonces, cuando ellos dicen que reencarnan enseguida, pues bueno, a lo mejor no están enseguida, dependerá de las necesidades. No, en esto las leyes de Dios son eternas e inmutables, entonces también alcanzan a los animales. Si los espíritus han dicho, los espíritus superiores le dicen a Allan Kardec que no hay un número de años para estar en la erraticidad y que eso depende de las necesidades del espíritu, pues con los animales ocurre lo mismo, porque los animales tienen que evolucionar, tienen que progresar, igual que nosotros. Solo que en ellos no existe las deudas. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen conciencia como nosotros de lo que está bien y lo que está mal. Ellos atienden a sus necesidades. Entonces no tiene sentido que hubieran los animales deudas. Ellos sufren, ellos cuando sufren es porque ese sufrimiento o es necesario para un paso evolutivo mayor suyo o incluso para sus amos, para aquellas personas que son sus cuidadores. A mí no me gusta nada esa palabra de amo. A mí cuando me dicen, usted es la dueña de Crisus o es la dueña de Guti, que es mi gato y mi perro, yo ya alguna vez he contestado, yo no soy dueña de ellos. Son hijos de Dios, igual que yo. Y yo soy su cuidadora. Por así decirlo, soy o trato de ser su ángel guardián. Porque Dios me los puso en mis brazos y cuídamelos y tráelos hacia mí. No los maltrates. Cuídalos, llévalos al veterinario, hazles la vida
lo más bonita que puedas dentro de tus posibilidades. Por eso no me gusta que me digan que yo soy la dueña. Yo no soy la dueña de Crisus ni de Guti. Yo soy la cuidadora, la que cuido de ellos mientras yo esté en este mundo y mientras ellos también estén en este mundo. Es un sentimiento muy grande el que une a los hombres con sus mascotas. Es tan importante, fijaros, que entre las terapias que se utilizan con personas ancianas y menos ancianas que tienen enfermedades terribles como el Alzheimer, incluso la enfermedad de Hodgkins, cáncer, incluso en oncología infantil, son utilizados animales para servir de terapia, para ayuda a esas personas. Personas con ancianos con Alzheimer, personas con Alzheimer, con Parkinson, son ayudadas y se estimula y se retarda y retrasan los terribles efectos del Alzheimer a través de la terapia con animales. Sobre todo, esto hay un país que es pionero en ello, que es Inglaterra, y también en Norteamérica, pero en Inglaterra es donde más, creo yo, se ha llevado a efecto, según lo que tengo leído, lo que más se lleva a término las terapias con animales para este tipo de enfermedades ya en la ancianidad o también con los niños o cualquier otra persona. Es tal el grado de afinidad de estos seres con nosotros que son capaces hasta de darnos una calidad de vida muchísimo mejor. Sobre todo aquellas personas que vivimos solas. Bueno, yo ahora no vivo sola, vive mi hijo conmigo, pero hubo unos años que estuve yo sola. Y qué alegría llegar a casa y ahí me estaba esperando el perro y el gato. Eso es una verdadera alegría. Ahora llegas a tu casa y ahí no hay nadie. ¡Qué horror! Terrible. Por lo menos están ahí y estás viendo la tele, estás estudiando, estás leyendo y ahí ellos a tu lado, uno de un lado y otro de otro. Es una relación muy bonita y muy enriquecedora, tanto para ellos, porque los animales necesitan de cuidado. Los animales son como los niños. Uno no puede coger y echar un niño fuera y vete y cuídate tú solo. ¿Cómo vamos a hacer eso? A los animales les ocurre lo mismo. Por eso yo comparo, para mí, claro que respeto otras opiniones, pero estoy hablando de mi opinión personal. Comparo el maltrato de los niños y los ancianos y de los animales. Para mí es la misma cosa. No es distinto. Maltrato de animales, de ancianos y de niños es la misma cosa. Es un auténtico crimen. Pues bien, estos animales son recibidos, como os digo, en colonias espirituales, donde según la especie a la que pertenezcan, son ayudados en grupo o individualmente. Perros, caballos, gatos y también los animales salvajes son ayudados individualmente. Más individualidad todavía presentan los animales domésticos que los salvajes, y ahí son preparados para una nueva reencarnación dentro de la especie a la que pertenecían o dentro de otra especie, según convenga a su evolución. Por lo tanto, no tengáis pena
cuando un animal desencarna, él también no va a estar solo. Vuestra mascota cuando desencarne no va a estar sola, va a estar acompañada en todo momento por los espíritus que se dedican a recibir ese principio espiritual rudimentario de los animales acompañado de su perispíritu. Reciben allí tratamientos, su cuerpo espiritual recibe tratamientos porque a veces el traspase para el plano espiritual conlleva muertes violentas y hasta muy dolorosas. Sin embargo, me acabo de acordar alguna cosa al hablaros de las muertes dolorosas de los animales, como en ellos no tiene una finalidad de aprendizaje. En el momento en el que un animal va a desencarnar de modo violento, ya sea por un incendio, por un golpe de un coche, en fin, cualquier tipo de muerte violenta, terrible que os podáis imaginar, ellos son portadores de un elemento que circula por sus genes, y en el momento en que está próximo a desencarnar, como es los espíritus que cuidan de ellos saben que es así, pues entonces en ese momento se activa esa determinada sustancia y el animal no siente ningún dolor, a fin de que no pase para el plano espiritual con los mínimos, o pase con los mínimos traumas posibles. Claro, distinto es aquellos casos en los que intervenimos los hombres para martirizar los animales, como el caso de las matanzas de los cerdos, de los terneros, aquellos otros que se entretienen en martirizar a los animales para luego matarlos. Hay imágenes por internet escalofriantes de atolondradas criaturas humanas que se divierten martirizando gatos, perros, etc. Eso es distinto. Ahí el animal, claro, sufre, cómo no. Pero también llega un punto en que esa determinada sustancia es activada por los espíritus y, insisto, pasan para el plano espiritual con los mínimos traumas posibles a fin de prepararlos para una nueva reencarnación. O sea que nuestras mascotas, cuando pasen para el plano espiritual, sabed que están acompañadas y cuidadas y que vuelven a veros, claro que sí. ¿Cuántos episodios hay de personas que han visto a sus mascotas, una vez muertas, han sido vistas en su casa, en la cama, ronroneando, en el caso de los gatos, e incluso ladrando, en el caso de los perros, también los caballos, porque hay entidades espirituales que es muy curioso, pero todos los animales son, por así decirlo, videntes. La evidencia, sabéis que es una persona que ve espíritus desencarnados. Pues bien, los animales en general son todos videntes porque ellos pasan con mucha facilidad de la dimensión física a la dimensión espiritual sin ningún problema. Ellos ven espíritus en general, no importa que estos estén encarnados o desencarnados. Y como tienen esa gran facilidad para pasar del plano físico al plano espiritual, a la viceversa, también vienen desde el plano espiritual para el plano físico. Bueno, van a dar las 12:30. No quiero cansaros más con este programa. Tan solo me gustaría
que vuestro corazón, si en algún momento ha estado sufriendo o está sufriendo por la pérdida de algún hermano vuestro de la especie animal que ha muerto o desencarnado, como decimos nosotros los espíritas, tened presente, acordaros de que no está solo y de que el espíritu, incluso si habéis sido buenos con él, si de verdad le habéis amado, seréis llevados para esas colonias espirituales donde se está cuidando de vuestra mascota. Nada más, abrazos al corazón de todos y una muy feliz semana llena de aprendizajes y sobre todo paciencia con aquellos aprendizajes que nos cuestan un poco más porque entrañan cuestiones un poco pesadas de llevar. Nada más. Hasta el próximo sábado.